mundo. Eso todavía no ocurre en el Perú. Entonces, para analizar en qué situación nos encontramos exactamente y con miras a lo que podría ser una eventual segunda ola, le damos la bienvenida a Rodrigo Parra. ¿A qué está pasando? Buenas noches, señor Parra, bienvenido. Buenas noches, Perlas. ¿Qué tal? ¿En qué situación nos encontramos? Con eso quiero empezar. Hablábamos de un descenso en los contagios, pero es como si este descenso hubiese llegado ya a una, no quiero decir estancamiento, pero sí a una estabilización. Hablamos en promedio de 500 o 600 contagios diarios. Sí, correcto. Primero, sobre esa cifra que dan a diario, cabe mencionar de que lo que se contabiliza a diario es un acumulado de pruebas con resultados del día anterior y días previos. Pero, volviendo a la pregunta, efectivamente sí hemos estado reduciendo casos, mucho más importante que eso, hemos estado reduciendo positividad. Y positividad, para quienes no manejan el término, es la cantidad de casos positivos sobre el total de pruebas realizadas. Entonces, en ese aspecto, actualmente tenemos una positividad que oscila entre 12 y 13%, es una de las más bajas desde el inicio de la pandemia. Y hablando puntualmente de positividad de pruebas moleculares, que finalmente son las que más importan según médicos e infectólogos, estamos en un rango de 6 a 7%. Entonces, eso es súper positivo y nunca hemos estado en ese rango desde el inicio de la pandemia. Ahora, desde la estadística podríamos explicar por qué, por ejemplo, hasta ahora o en qué momento podríamos llegar a un nivel de contagio cero, como ya ha pasado, por ejemplo, en epicentros de la pandemia como Italia, antes de que venga esta segunda ola. Bueno, todavía estamos muy lejos de ese escenario. Como te decía, según la OMS, ellos consideran de que un rango de positividad por debajo de 5% ya es un escenario controlado. Todavía no estamos llegando a ese nivel, y sobre todo porque la mayoría de pruebas realizadas no es en base a pruebas moleculares, no llegamos ni siquiera a la mitad. Nosotros estamos realizando un promedio de 7.000 pruebas moleculares por día, ¿no? De un total de 22.000. Entonces, yo diría personalmente que todavía estamos lejos de ese escenario. Entonces, nuevamente, señor Parra, la importancia de la utilización de las pruebas moleculares, no solamente para la transparencia al momento de la obtención del resultado, sino también para la transparencia de las cifras. Correcto, sí, completamente. Ahora, hace algunas semanas se hablaba mucho de las pruebas de antígenos, ¿no? Que tienen una precisión mucho mayor a las serológicas y no tanto como las moleculares. Estamos esperando de que el MINSA incorpore estas pruebas y obviamente nos brinde la información abierta para también incorporarlo a las estadísticas, ¿no? Ahora, usted nos dice que todavía no estamos por un porcentaje de menos del 5%, ¿no? Que es lo que requiere la OMS para decir esta pandemia está controlada en tal lugar del mundo. Entonces, ¿estamos más bien más cerca de una segunda ola? ¿Qué nos puede decir? Correcto. Bueno, ya estamos por cumplir un mes desde el inicio de la fase 4. Por ahora no hemos visto ningún indicador que genere alarma en ese sentido. Sí hemos visto cambios, por ejemplo, la curva de hospitalización ha ido descendiendo, últimamente desciende un poco más lento que hace algunas semanas, pero el número de fallecidos, que justamente hace un momento mostrabas la curva de fallecidos destinados por toda causa, no ha dejado de descender. Esta que estás mostrando ahora, bueno, es la curva de hospitalizaciones. A ver, si podemos ir al cuadro 1 para hablar sobre la curva de fallecidos, por favor. Esta es, ¿no? Sí, fallecidos diarios por toda causa, dice aquí. Sí, Perú sin correcto. ADEF. A ver si nos puede explicar. Correcto, entonces nuestro peor momento fue a finales de septiembre, inicios de agosto, donde promediamos un total de 900 fallecidos por toda causa por día, y estos son directos e indirectos por COVID, ¿no? Entonces esta curva muestra el exceso de muertes que hemos tenido en comparación con el año anterior. Como verás, ya la curva roja que representa el año 2020 está muy cerca de los valores de las muertes ocurridas durante el año pasado. Actualmente, al día de hoy, hay un exceso de muertes de poco menos de 70 muertes por día. Entonces, esta curva es la más importante porque finalmente, fuera de los casos, hospitalizaciones, casos en UCI, lo que nos importa es que las personas dejen de morir, ¿no? Entonces, esta es la curva que más importa y que, como verás, estamos muy cerca de lograr el objetivo. Todavía no hay síntomas de una desaceleración
en esta curva sigue descendiendo, como te digo, y por lo mismo te diría de que todavía no hay ninguna alerta o alarma sobre una segunda ola, ¿no? Pero igual hay que estar atentos. Vamos al cuadro número 2, que son los pacientes en UCI, y me parece importante por lo último que acaba de decir, respecto de que las personas están falleciendo menos a causa del coronavirus, pero qué tanto se están necesitando las camas de hospitalización de cuidados intensivos. Correcto. Entonces, tanto la curva de hospitalización como UCI, ambas están descendiendo. Sí se ha notado en el caso de las hospitalizaciones de que ya el descenso no se da con la misma velocidad que hace unas semanas. Pero, como verás, ya sigue desacelerando, estamos manteniendo un buen ritmo. Nosotros hemos tenido un tope de capacidad de 1.810 camas. Actualmente la capacidad está en 1.500 el total. Pero como verás no hay ningún síntoma de que las hospitalizaciones estén aumentando. Ni las hospitalizaciones ni las camas UCI. Lo que quiere decir entonces que si en ese momento una persona necesitaría una cama UCI, sí hay camas disponibles. Sí, es correcto. Y esto no solamente pasa a nivel macro, a nivel nacional, Lima, sino que hay camas disponibles a nivel nacional en distintas regiones. El cuadro cuarto me parece importante también, dice nuevos casos diarios promedio móvil de 7 días, ¿no? Justamente dice aquí para atenuar las fluctuaciones. ¿Podría explicarnos? Sí, correcto. La línea punteada lo que representa son los casos nuevos que se van registrando. Y la palabra importante es esa, es registrando, porque en la práctica lo que MINSA reporta a diario es un conjunto de casos confirmados en los últimos días. Lo que se hace para justamente atenuar estas fluctuaciones es trazar una línea promedio, que es la línea gruesa azul, que te indica la tendencia de nuevos casos por día. Entonces, como verás, estamos en un promedio de casi 2.000 casos registrados por día, ¿no? Es definitivamente uno de los valores más bajos que no teníamos desde abril, ¿no? Y como te digo, esto va de la mano con la cantidad de pruebas y positividad, que finalmente este último indicador es el más importante, aparte de la cantidad de casos nuevos que se registran. Entonces, para reforzar lo que nos está diciendo, señor Parra, no está todavía la situación controlada en el país, pero hay un descenso positivo, digamos, un descenso que valorar, pero también estamos lejos de una segunda ola todavía. Sí, no se puede hablar de una segunda ola todavía. Es verdad, Salud estos últimos días, últimas semanas, ha comunicado de que hay regiones que sí han presentado un incremento de casos, y esto también lo he podido validar. Yo analizo los casos por regiones cada fin de semana. Efectivamente hay más de 10 regiones que han aumentado casos, pero hay que tener cierta consideración con respecto a eso, y por dos factores. La cantidad de casos puede estar aumentando por la cantidad de pruebas. Hemos visto que las últimas semanas han aumentado la cantidad de pruebas, y también el tipo de prueba que están usando. En el caso del MINSA, ellos ya no están considerando como positivos los resultados de pruebas serológicas que sean IgG positivo. ¿Qué quiere decir? Que son aquellas personas que tuvieron el virus y se detecta el anticuerpo. Entonces habría que ver si Salud está usando la misma metodología, ¿no? Pero igual, un aumento de casos hay que estar atentos si es que también esto repercute en las hospitalizaciones, ¿no? Entonces, si ves un aumento de hospitalizaciones posterior a un aumento de casos, hay que preocuparse porque no queremos que esto repercuta también en fallecidos. Hay mucha preocupación por el inicio de la estación de verano y la utilización de las playas. Ayer conversábamos con un representante de la Unión Europea, con el embajador de la Unión Europea en nuestro país, y él nos decía que habían hecho varios intentos en controlar los aforos en las playas de los países que pertenecen a la Unión Europea, pero que sí era positivo que la gente esté afuera, que en realidad en este momento había menos probabilidad de contagio afuera, como en una playa o en un parque o en una plaza, que dentro de las propias casas. No sé si usted, señor Parra, habrá tenido acceso a algún tipo de estadística internacional que nos hable sobre el nivel de contagios en espacios públicos como las playas, por ejemplo. Sí, bueno, para empezar, la salud física es tan importante como la salud mental, y en eso yo estoy a favor, para que la gente salga guardando las medidas de cuidado que corresponden. Y con respecto a tu pregunta, definitivamente hay muchos estudios que confirman de que las actividades al aire libre, guardando la distancia y usando mascarilla, el riesgo de contagio es muy bajo, ¿no?
Pero el tema es justamente eso, ¿no? De que las personas respeten esas medidas, ¿no? Eso, no solamente en la playa, sino camino a la playa, en el transporte público, ¿no? Y creo yo esa es la mayor preocupación y donde debemos enfocarnos, ¿no? ¿Qué medidas o qué controles hacer para no simplemente depender de las personas y la cultura social que tenemos? Bien, muchas gracias por esta entrevista, el analista de datos Rodrigo Parra, por conversar esta noche con nosotros y estar en qué está pasando. 7 de la noche con 42 minutos, hacemos una nueva pausa comercial y cuando regresemos, un futbolista nacional